Bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo acto de la Fundación Astur. Como ustedes saben, una de las cosas que consideramos importantes del trabajo de esta fundación es traer al país personas y autoridades que aporten visiones sobre los grandes temas del mundo y de la región en estos momentos, y hoy es uno de esos actos en donde tenemos el gran gusto de contar con nosotros con un gran amigo, para empezar, José María Figueres, un gran amigo que generosamente se ha desplazado hasta Montevideo en su apretadísima agenda para acompañarnos en esta conferencia del día de hoy, que como ustedes ven toca uno de los temas más sensibles de los problemas del mundo moderno. El amigo José María fue presidente de su país, de Costa Rica, presidente más joven de América Latina. Ya no es tan joven, pero en aquel momento sí. Más joven. Más joven. Pero es joven siempre en sus enfoques. Creo que en su presidencia yo le podría dar un currículum muy largo. Primero, en la presidencia de un querido y entrañable país. Porque si hay un país con el cual nosotros en Uruguay nos identificamos y nos identifican, yo diría, es precisamente con Costa Rica, por la vocación democrática de estos países, por su vocación social, por lo que han hecho en la educación, en fin, tantas cosas que nos unen y que son para nosotros ciertamente un motivo de un gran cariño que sabemos que es recíproco. Don José María Figueres además ha sido un presidente joven, un presidente de una extraordinaria modernidad en su país, fue uno de los grandes constructores de la imagen que tiene Costa Rica de ser uno de los países más sensibles del mundo a los problemas de la protección ambiental, a los problemas del desarrollo sostenible, a su sensibilidad por los problemas del cambio climático. Es un ejemplo en la región y además ha sido también un gran propulsor de la introducción de la tecnología en su país. Ha sido un gran atractor de, ¿cómo se diría? Atractor, no, atrajo enormes empresas, pero una en particular que hoy se constituye en la principal exportadora de chips en el mundo, bueno, está en Costa Rica, y eso es obra ciertamente de su gran vocación por la tecnología y los problemas del desarrollo sostenible. Pero además tiene una presencia internacional muy destacada. José María colaboró con la creación del Grupo de Trabajo sobre Información y Tecnologías de la Comunicación de Naciones Unidas, fue fundador de la Fundación Costa Rica para el Desarrollo Sustentable, fue además presidente del Foro Económico Mundial, ha tenido distintas actividades en el campo de las relaciones, en el tema que nos convoca hoy entre el sector público y el sector privado. En fin, es un enorme currículum para ponerlo ciertamente como una de las figuras más destacadas de la comunidad iberoamericana en el mundo y que además muestra esa particular sensibilidad por los problemas globales de la humanidad. Por eso que para nosotros el que venga a hablarnos hoy del tema del cambio climático, retos y oportunidades, es algo que tenemos que agradecerle muy especialmente, José María. Muchas gracias. Tenemos además en la mesa, nos encontramos con el doctor Jorge Rux, director de la División del Medio Ambiente en nuestro gobierno, y que de alguna manera nos trae no solamente la versión oficial, sino una versión muy fresca de este tema, porque acaba de llegar de Doha, creo que el día de ayer, donde tuvo lugar una de las grandes conferencias que procuran darle salida internacional a estos temas, aunque desgraciadamente creo que no ha sido demasiado exitosa la conferencia, pero por lo menos nuestro país ahí estuvo y creo que sería muy bueno oírlo unas palabras para que nos dé sus reflexiones sobre el tema. Y luego hemos invitado en esta tarde a un distinguido panel de científicos invitados. Tenemos primero a la profesora Virginia Fernández Ramos, geógrafa especializada en sistemas de información geográfica, docente en la Facultad de Ciencias y que cumple actualmente importantes funciones en el Sistema Nacional de Emergencias y en la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Luego tenemos al doctor Walter Bethgen, actualmente director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de la Tierra de la Universidad de Columbia, asesor científico de innumerables instituciones internacionales y autor de más de 100 publicaciones relacionadas con los temas del medio ambiente. A su lado tenemos al doctor Marcelo Barreiro, PhD de la Universidad de Texas, posgrado en Princeton, profesor agregado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y director de la Unidad de Ciencias de la Atmósfera del Instituto de Física. Y a la profesora Mónica Gómez Erache,
bióloga marina, especialista en zonas costeras y cambio climático, docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, quien participa activamente en proyectos regionales relacionados con el manejo de recursos naturales, gobernanza e investigación científica. Como ustedes ven, la verdad nos regalan con su presencia una enorme contribución a este tema, y yo quería simplemente agradecerles a todas y a todos que nos acompañan en la tarde de hoy. Un agradecimiento muy especial, como siempre, a la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, que nos ayuda siempre a organizar estos eventos, y por supuesto también a la Corporación Andina de Fomento, la CAF, un gran amigo de nuestra fundación. Y sin más, yo voy a dar la palabra a nuestro orador principal, el amigo José María Figueres. Muchas gracias, mi querido don Enrique. Buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias por su presencia aquí esta tarde, ya un viernes a estas horas, después de lo que habrá sido una larga jornada de la semana y del día. Tengo que confesarles que desde hace algunos años le cogí, no temor, pero le cogí un cierto respeto a presentaciones o conferencias que me invitaran a esta hora del día, sobre todo hacia el fin de semana. Y eso tiene que ver con una experiencia que tuve como ingeniero recién graduado. Me había graduado de la Academia Militar de West Point en ingeniería, que no es lo más usual para un país sin ejército como el nuestro, pero eso es otra historia para otro día. Y estaba incorporado a mi trabajo en Costa Rica, con un grupo agroindustrial, y llegó una invitación de una empresa que se llama, o se llamaba Highmont, pienso que ya dejó de existir, que se dedicaba a la fabricación de materias primas para plásticos, para poliestireno, polietileno, polipropileno. Y la invitación era para asistir a una conferencia internacional sobre la industria de los plásticos en el mundo. Y entonces la invitación, en este caso particular, era para que habláramos sobre el futuro de la industria de los plásticos en Costa Rica. Aquella invitación, que era para estar en Calgary, Canadá, a finales del mes de enero, muy rápidamente bajó del presidente del directorio al director general de la empresa, al director de producción, al director de plantas, al jefe de la división en donde yo trabajaba, y llegó al escritorio de este servidor de ustedes, el ingeniero más joven en la empresa. Yo no podía entender muy bien por qué es que todos habían desaprovechado esa lindísima oportunidad para hablar del futuro de la industria de los plásticos en Costa Rica, nada menos, presidente. Un país que no produce plásticos, pero que yo me imaginaba que el futuro era maravilloso. Al fin y al cabo estaba haciendo mis primeros momentos empresariales en eso. Pues preparé mi presentación y por supuesto me fui para Calgary. Cuando salí del aeropuerto en Calgary, finales de enero, como a menos 20 grados centígrados, empecé a entender por qué aquella invitación había transitado tan rápidamente por todos los escalones de la empresa hasta llegar a mi escritorio. Y claro, cuando ya me toca la presentación a las 5:30 de la tarde, en un hall grandísimo de esos de multiconferencias con muchos diferentes salones, entro por la puerta y unos minutos antes de la presentación, de las 5:30, y bueno, me encuentro con una persona en el auditorio. Doy unos primeros pasos y dije, bueno, aquí tengo 3 alternativas. La primera es pretender que me he equivocado de auditorio, devolverme, no se presentará el conferencista y el señor se irá en unos minutos. La segunda es entrar, sentarme a la par del señor y preguntarle qué pasa con el conferencista que no llega, y después nos iremos los dos para el cóctel. Y la tercera es dar mi presentación. En West Point nuestro lema es Duty, Honor, Country, honor, servicio, país, y por supuesto que pues
sobre todo muy recién graduado, dije, no, voy a cumplir con mi deber aquí, voy a dar mi presentación. Claro, la abrevié. Pues me paro, doy mi presentación, la termino, una presentación brillantísima sobre el futuro de la industria de los plásticos en Costa Rica, y cuando ya estoy saliendo, el señor me está aplaudiendo muy generosamente, ¿verdad? Entonces yo le digo, muchísimas gracias, y me sigue aplaudiendo, y ya yo voy caminando hacia la salida, y entonces me dice, deja de aplaudir el señor, y me dice, where are you going? ¿Para dónde va? Le digo, bueno, pues voy a la recepción, hay una recepción en media hora. Me dice, no, usted no puede hacer eso, yo soy el conferencista que sigue aquí. Entonces, ustedes, amigas y amigos, comprenderán que una invitación a una conferencia a estas horas del día, sobre todo un viernes, me produce un cierto grado de aprensión, del cual nunca me he podido desligar por completo. Pero en todo caso, es un gran gusto, es un honor el haber recibido la invitación de la Fundación Astur para que viniéramos a participar con todas y con todos ustedes en este ciclo de conferencias, en esta vez para hablar sobre el cambio climático, del reto a las oportunidades. Es un doble gusto porque, por supuesto, nos invita el presidente Iglesias, presidente de América Latina, como lo conocemos y lo respetamos afectuosamente en todo el continente, y porque además, don Enrique, más que ninguna otra persona, podemos decir que es el padre del movimiento del desarrollo sostenible en la América Latina. Participó en la conferencia del 72, fue el que lideró la conferencia del 81 en Nairobi sobre las energías renovables, en donde nació la UNEP, y ha estado de siempre involucrado en este tema. Recuerdo los esfuerzos que puso muchas veces de manera continuada durante su presidencia del BID para que América Latina pudiera transitar cada vez más por los caminos del desarrollo sostenible. Me siento doblemente honrado por la oportunidad que me dan de volver al Uruguay. Tengo 12 años de estar trabajando en Europa, porque luego de salir de gobierno llegué a la conclusión de que un expresidente en un país como el nuestro es algo así como un pequeño portaaviones en una bañera todavía más pequeña, y yo tenía muchas ganas de seguir aprendiendo sobre el mundo, y por eso me fui a trabajar a Europa. Y Europa la encuentro con muchas ventajas, pero tiene la desventaja de que tiene solamente una Suiza. América Latina tiene dos Suizas, el Uruguay y Costa Rica, y por supuesto que venir a la otra Suiza de la América Latina siempre es un gran gusto. Es un atrevimiento hablar sobre el desarrollo sostenible en la presencia de don Jorge, que viene de la reunión del COP, de doña Virginia, de don Walter, de don Marcelo y doña Mónica. Pero sin embargo, como la vida me ha enseñado a ser atrevido en algunas circunstancias, me voy a permitir esa oportunidad, esa licencia en este momento para conversar sobre los retos y las oportunidades del cambio climático. Y para arrancar la conversación, entonces, quisiera compartir algunas reflexiones sobre los últimos 20 años, muy rápidamente, que hemos vivido en el mundo, para situarnos a donde pienso que estamos, y compartir entonces algunas pinceladas sobre los próximos 20 años, cómo podrían ser si todas y todos nos organizamos para transitar hacia un mundo que me parece que puede ser mucho más lindo, mucho más justo, mucho más incluyente con respecto a las oportunidades, y sobre todo mucho más sostenible con respecto al medio ambiente como una oportunidad empresarial de vidas mejores y de mayor desarrollo. Hasta el 2007, amigas y amigos, como todos recordamos, el mundo atravesó por lo menos 15 años, hasta el 2007, de un franco crecimiento económico. Creció, por supuesto, los Estados Unidos, crecieron los países europeos, como habría sido de esperar, pero también crecimos en América Latina, un 6, un 7% en promedio. Presidente Iglesias muy al frente desde el BID de ese crecimiento,
creció África, que se nos había quedado atrás en casi un 5% en promedio anual, y creció también el Asia en un 10, un 11% anualizado. Producto de ese crecimiento, logramos sacar a millones de personas de la pobreza en América Latina, en el África también, pero sobre todo en el Asia, y ahí precisamente en el Asia pasaron a formar parte de una nueva clase media global, por lo menos 500 millones de personas, 300 millones de ellos en la China y 200 millones de ellos en la India. Y eso tiene implicaciones profundas en términos del consumo que está experimentando el mundo y sobre todo del jalón que los países asiáticos están haciendo con respecto a las materias primas y a los insumos agrícolas que producimos y que estamos exportando desde la América Latina. Si un marciano hubiera estado por ahí sentado en el borde de Marte observando la Tierra, podría haber dicho muchas cosas de esos años hasta 2007, pero también podría haber dicho, interesante la forma en que se ha organizado Homo sapiens en el planeta Tierra. Por un lado tienen una gran fábrica de producción en el Asia, especialmente en China. Por otro lado tienen una gran área de consumo, sobre todo los Estados Unidos. Y en el centro todos están viviendo mejor, haciendo negocios y avanzando económicamente. Pues bien, del 2008 para acá entramos en la crisis que, a cambio de otras crisis anteriores, tiene sus detonantes en los países desarrollados, principalmente Estados Unidos. Revivimos a Keynes porque íbamos a gastar y estimular la economía para que pudiéramos salir de la crisis. Como consecuencia de eso, los déficits fiscales que hoy estamos teniendo en algunos países, sobre todo en los países desarrollados, que andan en el orden del 10 y del 11%, son cosas que nunca antes habíamos experimentado. Yo recuerdo que cuando estábamos en gobierno allá en el siglo pasado, que sería probablemente otro mundo por completo, si el déficit fiscal empezaba a llegar al 3% del Producto Interno Bruto, si empezaba a llegar al 3% del Producto Interno Bruto, pues nos llamaba don Enrique, nos visitaba don Enrique, nos jalaba las orejas don Enrique y nos metía en cintura don Enrique. Hoy en día los países desarrollados tienen déficits del 10 y del 11%, y eso se ha vuelto algo así como el común. Y por supuesto que más que el problema, el reto de los déficits fiscales, me preocupa muchísimo el desempleo que estamos viendo muy generalizado en muchas partes del mundo. Ustedes aquí son tremendamente afortunados en tener cifras de desempleo que andan en el alrededor del 5%, que es casi prácticamente empleo pleno. En mi país, en donde los asuntos macroeconómicamente caminan muy bien con las exportaciones, con la inversión extranjera, con la inflación más baja de 40 años, estamos teniendo problemas con el empleo, precisamente, que andan el 9, casi el 10%, y ni se diga países europeos como España, por ejemplo, la España tan querida, en donde más del 40% de los jóvenes menores de 25 años están desempleados. Eso me preocupa porque pienso que arriesgamos el perder una generación completa, una generación que se ha preparado mucho mejor que las generaciones anteriores, que ha hecho un gran esfuerzo para lograr los niveles de estudio que tienen ellos y sus familias y la sociedad en general, y que hoy en día se encuentran ante la gran tristeza de no poder aportar a las economías y a sus países. Si ese marciano que nos estuvo observando hasta el 2007 nos hubiera estado viendo en estos años de crisis, probablemente podría haber dicho, interesante el problema que ahora tiene Homo sapiens en el planeta Tierra. Resulta que los estados intervinieron para salvar a los mercados, que es lo que intentamos hacer, y ahora los mercados arremeten contra los estados, porque en muchas partes, sobre todo en Europa, eso es lo que pienso que ha ocurrido. Pues ahora estamos en los tiempos del análisis, y dependiendo de qué economista lea uno,
o cuál sea su economista preferido, encontramos diferentes definiciones, no solamente para la crisis, sino para la salida de la crisis. Algunos dicen que esto es algo así como una U, porque vamos a salir como entramos. Otros nos dicen que esto tiene forma de V, otros que tiene forma de W, porque vamos para una doble recesión en algunas partes del mundo, y todavía algún economista que leí más recientemente decía que todo esto tenía la forma del símbolo de la raíz cuadrada, ¿no? Porque así como entramos íbamos a salir, y después un crecimiento muy lento. Si ese mismo marciano hubiera leído ese último artículo, probablemente podría haber dicho: interesante lo que pasa en el planeta Tierra. A los economistas se les acabaron las letras del abecedario para describir la crisis, y ahora empezamos a describirla con símbolos matemáticos. Pues bien, las preocupaciones que tengo hacia el futuro son, primero, que salir de esto, por lo menos para el mundo desarrollado, va a ser lento. Yo no veo a la Europa recuperándose antes de 10 años. Y Estados Unidos podría ser que se recupere un poquito más rápidamente, sobre todo si logra poner la casa política en orden, pero con una Europa que no se recupera a lo largo de los próximos 10 años, eso tiene implicaciones importantes para lo que es el manejo de la economía global. Segundo, me preocupa muchísimo lo que ya mencioné, el desempleo. Y tercero, me preocupa que la clase política, en términos generales, que veo en el mundo, y lo refleja mucho la imposibilidad que tenemos, don Jorge, de avanzar más rápidamente en los acuerdos intergubernamentales con respecto a cambio político, con respecto a cambio climático. Me preocupa que la clase política la veo viendo hacia el futuro, viendo hacia el pasado. La veo queriendo reorganizar las sillas en la cubierta del Titanic, sin darse cuenta de que el futuro no va a ser una continuación del pasado. Los próximos 20 años no van a ser como han sido los últimos 20 años. No lo van a hacer por la recuperación lenta en términos económicos de algunas partes del mundo que ya mencioné, pero adicionalmente por 3 factores que quiero compartir con ustedes, amigas y amigos. Primero, las exigencias de una población creciente frente a los límites planetarios. Nunca antes nos habíamos percatado de esta realidad como lo estamos empezando a hacer hoy en día. 7.000 millones de personas, 1.000 millones de personas sobreconsumimos, en esas 1.000 millones estamos todos los que estamos acá, y 6.000 millones de personas quieren consumir más o menos como nosotros. Eso sería una situación de éxito para esas personas. Y por supuesto que para eso necesitaríamos 2 o 3 planetas. Lo demuestra con mucha claridad el ejemplo que quiero compartir de vehículos en China. Hace 3 años China pasó a ser el primer mercado para la venta de vehículos. En ese momento en China habían 140 vehículos por 1.000 habitantes. En Estados Unidos hay 920 vehículos por 1.000 habitantes. Bueno, si el modelo de transporte para el mundo, para los 1.300 millones de chinos y para 1.300 indios que vienen detrás, si el modelo de transporte que queremos copiar es el de Estados Unidos, pues hay que buscar 8 planetas para conseguir el aceite, el petróleo, el hule, el manganeso, el hierro, el aluminio que ocupa la industria automovilística de hoy en día. No quiero decir que esto implique que no sean justas las aspiraciones de bienestar que tienen muchas y muchos alrededor del mundo. Son absolutamente justas, y una de nuestras responsabilidades está en ayudarles a que se cumplan esas aspiraciones. Pero lo que sí quiero decir es que nuestro estilo de desarrollo debe variar y debemos volvernos mucho más eficientes en el uso de los recursos del planeta. Debemos hacer una reingeniería completa de cómo procesamos, de cómo construimos, de cómo nos movemos, de cómo vivimos, para que eso pueda ser así. Y yo pienso que eso es posible. Lo segundo que ha cambiado es todo lo que tiene que ver con energía. Vivimos en un mundo, tenemos un planeta que siempre está sediento por tener
más energía. Si hubiéramos tenido esta conversación hace un año, habría sido una conversación muy diferente con respecto a energía a la que podemos tener hoy. Pero hoy, producto de cosas nuevas como shale gas, por ejemplo, que se produce por las tecnologías más avanzadas de poder perforar no solamente verticalmente, sino que también horizontalmente, las ecuaciones de energía en el mundo están cambiando. De aquí al 2020 es posible que los Estados Unidos se convierta en autosuficiente en el mundo energético. Digo es posible porque eso implica que los precios de petróleo no bajaran de $70, que son los costos de extracción de algunas cantidades del petróleo en los Estados Unidos y Canadá. Si los precios bajan, ese petróleo deja llegar al mercado y por lo tanto no sería autosostenible. Pero eso es posible y eso nunca lo hemos visto antes. Arabia Saudita, que hoy en día está gastando la tercera parte del petróleo que extrae en plantas desalinadoras para el agua y en generar la energía que necesitan, está montando grandes plantas fotovoltaicas porque quieren pasarse a aprovechar el sol que tienen y más bien dejar el petróleo para exportación en las futuras generaciones. Y Japón, que hasta el momento ha tenido un 40% de su energía generada por reactores nucleares, ahora decide, después del accidente que tuvieron, por supuesto muy lamentable, pero ahora deciden salirse de eso, con lo cual su necesidad de hidrocarburos va a ser muchísimo mayor. Todos estos cambios tienen tremendas implicaciones en el mundo energético y tienen además algunas implicaciones geopolíticas importantes. Pero el mundo energético hacia el que vamos no va a ser el mismo del que hemos tenido hasta el momento. Y lo tercero es lo que tiene que ver con el tema, con cambio climático. Producto de nuestro estilo de desarrollo, hemos acumulado suficientes emisiones de carbono en la atmósfera, en donde empieza a peligrar nuestro sistema de vida y de funcionar en el planeta. Las matemáticas no mienten. Antes de la revolución industrial teníamos aproximadamente 280 partes por millón de carbono en la atmósfera. El verano nórdico pasado, julio, agosto, los científicos nos informaron que llegamos a 400 partes por millón de carbono en la atmósfera y estamos acumulando entre 3 y 4 partes por millón adicionales por año. De aquí al final de siglo, 90 años, por 3 son 270, más 400 que ya tenemos de punto de partida hoy, son 670 partes por millón. Más de 4.000 científicos que firmaron el último informe del IPCC nos dicen que no deberíamos de sobrepasar 450 partes de carbono por millón de partes por millón de carbono en la atmósfera si no queremos arriesgar salirnos de una banda de más de 2 o menos grados centígrados en cambios de temperatura en el planeta. Los científicos hablan de 450, algunos científicos como Jim Hansen, el director del Instituto Goddard de la NASA, hablan de que más bien deberíamos de volver a bajar a 350 partes por millón y nosotros vamos en una dirección hacia las 670 partes por millón. 670 partes por millón al final del siglo, que es ahí nomás. Esa trayectoria y esas cantidades de carbono en la atmósfera nos ponen con un 50% de probabilidad de que los cambios de temperatura sean más o menos 5 grados centígrados. Y la última vez que tuvimos más 5 grados centígrados, los lagartos nadaban en el Polo Norte, eso fue hace como 3 millones de años, y la última vez que tuvimos menos 5 grados centígrados fue hace apenas 10.000 años, a la salida de la época glaciar. Obviamente ninguna de esas características o condiciones es lo que queremos en nuestro futuro, y por lo tanto, aquí la gran oportunidad, en lugar de estar viendo cómo reactivamos la economía para salir de la crisis, como lo están haciendo la dirigencia política, arreglando las sillas del Titanic para ver si salimos en la misma dirección hacia el pasado, hacia lo que fue la economía del pasado, intensiva en emisiones de carbono, sin tomar en cuenta estos nuevos factores
que estamos comentando, más bien deberíamos de avanzar en una dirección completamente opuesta y aprovechar este momento para transitar hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Avanzar en esa dirección es posible y además tiene la gran ventaja de que nos permite acometer dos grandes responsabilidades que tenemos al mismo tiempo. Primero, la responsabilidad de buscar un mundo que tenga mucho menos pobreza y mucho más equidad. Y segundo, un mundo con menos emisiones de carbono. Y esas dos misiones, esas dos grandes batallas se pueden lograr generando mucho empleo, mucha oportunidad de inversión, muchos nuevos modelos de negocios, muchas nuevas actividades empresariales en la salida hacia economías de bajo carbono con menos emisiones. Para eso necesitamos dos cosas. Primero, voluntad por parte de los gobiernos. Y claro, los gobiernos han tenido su dificultad en llegar a manifestar esa voluntad, como nos lo podría confirmar aquí don Jorge, porque el proceso de negociación intergubernamental no avanza al ritmo que quisiéramos. Es un proceso lento, engorroso, tiene sus complicaciones, pero además es un proceso que requiere el consenso de todos los países. Y la verdad es que si tuviéramos que llegar a un consenso en nuestros propios países para elegir un gobierno, no lo elegiríamos nunca. Tenemos un desconecte en el proceso de negociación con lo que debe ser la realidad para poder avanzar rápidamente. La otra cosa que necesitamos para avanzar hacia economías de bajo carbono es un sector privado que asuma una responsabilidad, que dé un paso al frente y que busque nuevas maneras de hacer las cosas que está haciendo y que inclusive incursione en nuevas áreas y busque otras oportunidades que antes no han desarrollado. Felizmente, mientras le deseamos lo mejor al proceso intergubernamental de negociaciones para reducir el cambio climático, yo tengo muchos motivos para desearle la mejor de las suertes a ese proceso, entre otras porque mi hermana Cristiana es la directora ejecutiva de Naciones Unidas en ese campo que lleva esas negociaciones. Felizmente, mientras le deseamos lo mejor de las suertes en todo ese proceso, pues hay un casi 50% de las emisiones de carbono que se pueden empezar a bajar hoy, que se pueden reducir hoy de manera rentable, sin necesidad de que los países, con el apoyo de don Jorge y todos los negociadores, lleguen a un acuerdo. Y en esa parte del 50% de las emisiones que se pueden reducir de manera económicamente interesante, es que estoy trabajando ahora dentro de una organización que se llama el Carbon War Room, que toma su nombre del concepto expuesto por Churchill al principio de la Segunda Guerra Mundial, en donde decía que había que organizar un War Room que concentrara la información para poder tomar las decisiones que permitiera ayudar a ganar la guerra. Carbon War Room es una creación de Richard Branson, el principal del grupo Virgin, y de otros 7 emprendedores globales que, por un lado, preocupados con lo lento del proceso intergubernamental y por otro lado preocupados con lo que significa un cambio climático que avanza sin soluciones en el mundo, se pusieron a pensar cómo desde su punto de vista como emprendedores podrían ayudar a solucionar estos problemas. El resultado de esas deliberaciones es la creación del Carbon War Room, que identifica sectores de la economía global en donde podemos reducir las emisiones de carbono hoy en día de manera rentable, generando trabajo, oportunidades de inversión y nuevos modelos de negocios. Y ahí yo pienso que tenemos una rica cantera para que podamos hacer muchas cosas a nivel global y también algunas en nuestros países. Comparto 3 ejemplos muy rápidos. Primero que todo, el sector de transporte marítimo global. Hay unas 100.000 embarcaciones navegando los océanos del mundo.
De esas, unas 50.000, 60.000 embarcaciones están sobrepescando, porque estamos agotando el recurso marino. Pero esa es otra historia, presidente, para otra conferencia. De las 40.000 embarcaciones que quedan, que se dedican a jalar el transporte global, si sumáramos las emisiones de carbono de esas embarcaciones, serían un poquito superiores a las emisiones de Alemania. O sea, el conjunto de esas embarcaciones serían el 6º país emisor de carbono a nivel global. Esas embarcaciones necesitan subirse en un dique seco, aproximadamente cada 4 o cada 5 años para overjolearse. Y si aprovechamos esa subida al dique seco para invertirle a cada embarcación, dependiendo de su tamaño y de las tecnologías que queramos ponerle, entre 1 y 2 millones de dólares por embarcación, cuando salen del dique seco salen consumiendo entre un 20 y un 25% menos combustibles que cuando subieron. Eso es un ahorro equivalente y también una bajada en las emisiones de carbono del 20 o del 25%. Y estamos hablando de colocarle a esas embarcaciones tecnologías probadas que ya tenemos. Cambiar la pintura en el casco de la embarcación por pinturas modernas baja el coeficiente de fricción entre un 8 y un 10%. Esa pintura vale 3 veces más que la pintura normal, pero el repago se logra en 10 meses. El repago total de la inversión entre 8 y 10 tecnologías para producir el 20, el 25% del ahorro es menor a 3 años. Entonces uno se pregunta, ¿por qué, si es tan buena oportunidad de inversión, no se está haciendo eso masivamente? No se está haciendo masivamente porque hay fallas en los mercados, algunas fallas de información, otras de ver cómo se arma el negocio y otras sencillamente de conocimiento. Si don Enrique es el dueño de una embarcación y yo quiero rentarla, don Enrique me la va a alquilar a como se usa en la industria, en un precio fijo por día, más el costo del combustible. Yo, que soy el que rento el barco, tengo que pagar el combustible. Por lo tanto, don Enrique no tiene ningún incentivo para invertir en que su barco sea más eficiente, porque yo estoy pagando la factura. Y yo no voy a invertir en el barco de don Enrique porque nada más se lo estoy alquilando 2 meses o 1 año, pero no en mi barco. Y el dueño de la carga, mucho menos, porque él lo que quiere es que le transporten la carga del punto A al punto B. Hay que resolver esas fallas en los mercados. Y una manera que en este caso lo hemos hecho es creando una página web que se llama www.shippingefficiency.org. Ahí, a lo largo de los últimos 2 años, hemos subido la información de 50.000 embarcaciones en cuanto a su eficiencia energética. Y a cada una de esas embarcaciones le dimos una categoría, como las categorías de los bombillos, llamamos aquí también, de los bombillos A, B, C, D, o como las que tienen los refrigeradores cuando se van a comprar, o los vehículos, las categorías de cuán eficientes son en el consumo energético. Ahora, alguien que va a ir a alquilar el barco puede ir a esa página web, buscar el barco y decir, es un barco G, muy ineficiente. Yo no quiero un barco G, porque yo soy el que estoy pagando la ineficiencia. Don Enrique, alquíleme otro barco. Usted tiene un barco B, alquíleme el barco B. El G no lo quiero. Y hace 3 semanas, 3 empresas globales hicieron un anuncio importante en decir que ya no van a alquilar más barcos ni F ni G y que se pasan a esa página web que hemos creado con el sistema de categorización que hemos creado para chartear sus embarcaciones. Esas empresas son Cargill, que es la empresa granelera más grande del mundo, Huntsman, que es uno de los charters más grandes en el Reino Unido y para el mundo, y también una empresa que se llama Ineco, que es una empresa china que se dedica al alquiler de embarcaciones para mover combustibles e hidrocarburos. Esa medida de esas 3 empresas significa haber trasladado 425 millones de dólares de negocios que antes iban a las embarcaciones más sucias, F y G,
y pasarlas para las embarcaciones más limpias. Y eso sí ya lo entiende don Enrique, porque cuando don Enrique, como el dueño de una embarcación G, ve que ya el negocio se le está yendo, don Enrique buscará la manera de invertir para reconvertir su embarcación, cosa sobre la cual tiene un retorno total de la inversión a 3 años plazo y lo hace competitivo en el mercado. Un segundo ejemplo es lo que estamos haciendo en edificios. 50% de la población del mundo hoy en día vive en ciudades y los edificios se han vuelto grandes emisores de carbono, entre 15 y 20% de las emisiones de carbono. Este edificio, por cierto, este hotel todavía tiene bombillos del viejo tipo, ¿verdad? En mi habitación no me he encontrado un solo bombillo LED, ni de los nuevos, con lo cual se ve que los que están manejando el hotel no están pensando en las eficiencias que podrían lograr y en cómo podrían bajar los costos energéticos. Pero en esto de la eficiencia energética en edificios hay mucho que se puede hacer, porque está la luz, ¿verdad? Están los aires acondicionados, está la calefacción en otras épocas, están las bombas que mueven el agua, los ascensores, cualquier cantidad de instrumentos que consumen muchísima energía. Y aquí, claro, se pueden reinventar los modelos de negocios. Aquí al frente de esta plaza está el edificio que tiene como nombre Ciudadela y tiene una gran cantidad de aire acondicionados ahí afuera del edificio. Aparte del valor estético, me parece que esos aires acondicionados reflejan la vieja economía y el viejo mundo intensivo en las emisiones de carbono. Porque si ese edificio le metiéramos y le instaláramos un sistema central de aire acondicionado y de calefacción, podríamos bajar la factura energética en probablemente un 20, un 25%. Tal vez hasta más, porque los aires acondicionados se ven bastante viejitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí tenemos probablemente el mismo problema que tenemos con las embarcaciones. El dueño del edificio dirá, ¿para qué voy a hacer esa inversión? Porque yo estoy alquilando las oficinas, a ellos les toca pagar la factura eléctrica y los que están pagando la factura eléctrica dirán, ¿para qué voy a invertir en eso si yo aquí apenas estoy alquilando y tengo la aspiración de irme algún día? Y por lo tanto hay que resolver esas imperfecciones en los mercados para poder avanzar. Pero precisamente en resolver esas imperfecciones es en donde están las oportunidades de creación de empleo, de inversión y de posibilidades de nuevos modelos de negocios. Entonces, trabajando sobre esto, en el Carbon War Room logramos conformar un consorcio compuesto por las siguientes empresas. Una empresa de ingeniería, que en este caso es Lockheed Martin, que entra al edificio de la Ciudadela y hace un análisis de en cuánto podrían bajar el consumo energético si le meten ventanas de doble vidrio para tener buen aislamiento, cambian el sistema de aire acondicionados por uno central, renuevan la calefacción, meten todo lo que tienen que meter hoy en día y resulta que su diagnóstico es que rebajan la energía, digamos, el consumo en un 20%. Después de que entra Lockheed Martin, entra una empresa de seguros, Mapfre, y Mapfre entra a revisar que lo que hizo Lockheed Martin esté correcto, y si lo encuentra así, está dispuesto a emitir una póliza que garantiza la reducción de energía en el 20% que dictaminó Lockheed Martin. Contra eso ya usted tiene algo que es interesante para un banco que quiera financiar la reconversión, porque tiene una clara indicación del ahorro por parte de una empresa de ingeniería y tiene una póliza de seguros de que eso es posible y de que si no es así, el seguro paga. Y luego están las empresas que vienen a hacer la refacción. Todo eso son empleos nuevos en las empresas de ingeniería que se van a especializar en eso, en los peritos para la empresa de seguros que van a entrar a supervisar lo que hizo la empresa de ingeniería, en la reconversión del edificio donde se genera muchísimo trabajo y muchísimo empleo y más oportunidades de inversión para los bancos. Ganamos todos. Es la transición hacia la economía del bajo carbono. Es a donde tenemos que estar.
es a donde tenemos que ir, porque ahí es donde podemos generar las oportunidades que necesitamos para el futuro. Y el tercer y último ejemplo es con respecto a lo que estamos haciendo hoy en día en las islas, en donde nuestro primer cliente es la isla de Aruba. La gran mayoría de las islas, amigas y amigos, están pagando hoy en día entre 35 y 70 centavos de dólar por kilowatt por su energía. Y eso es así porque importan hidrocarburos en embarcaciones pequeñas, ineficientemente, no tienen a dónde almacenar grandes cantidades, los generadores que tienen son viejos, pequeños, hay desperdicios, en fin, terminan pagando extravaganzas por su factura energética. A esos precios de entre 35 y 70 centavos que ya están pagando, hoy en día compiten perfectamente energías geotérmicas, energías eólicas y también fotovoltaicas o solares. Y nuestro primer cliente en ese sentido es la isla de Aruba, 100.000 habitantes en una islita que tiene 30 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, que consume 100 megas de energía, que tiene unos vientos todo el año, que cuando camina uno, camina así, porque no hay ninguna otra manera de poder caminar con el viento que tienen, y que podrían apostar a las renovables de una manera muy significativa. Y si a eso le añadimos el pasarse a redes inteligentes, con una generación descentralizada, convirtiendo cada techo en una pequeña plantita de generación de solar, que le venda la red cuando estamos generando y que le compre cuando necesitamos, pues podríamos estar avanzando a un mundo completamente diferente. Para esas cosas tenemos la tecnología, tenemos los conocimientos, tenemos los instrumentos económicos que nos permiten financiarlo y buscar los modelos de negocios que mejor se acoplen a estos nuevos modelos empresariales y a estas nuevas oportunidades. Lo que necesitamos es tener una mente abierta, ver en el cambio climático la gran oportunidad que representa, avanzar con paso firme en una dirección que ciertamente es inédita, porque nunca antes en la historia de la humanidad nos habíamos enfrentado con un reto semejante, pero también ciertamente nunca nos habíamos enfrentado con una oportunidad de este tamaño. El transicionar hacia una economía de bajo carbono es para nosotros hoy mucho más importante y mucho más lleno de oportunidades que lo que fue la revolución industrial para nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Y aquí, entonces, de lo que se trata es de que nos convirtamos en agentes de cambio, que ejerzamos liderazgo y que vayamos en esta dirección. Ahí es en donde pienso que está el futuro y en donde todas y todos podríamos vivir muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José María, por esta linda demostración de convertir un problema en una oportunidad. Y eso, como decía muy bien, es algo que está en el 50% de la solución del problema, pero queda el otro 50%, ¿verdad? Entonces yo le pediría a Jorge Ruz que nos diga exactamente cómo ve el tema desde el punto de vista de la reacción de los poderes públicos al tema del cambio climático. Muchísimas gracias. En primer lugar, un agradecimiento del ministro Beltrame, ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que en este momento está en la reunión de ministros en Doha, justamente terminando y cerrando las negociaciones de la 18 Conferencia de las Partes, de manera que no puede estar acá por ese motivo y bueno, humildemente en este caso como director de Medio Ambiente me toca darle la bienvenida, pero reconocer, señor presidente, el gran cariño que tenemos por Costa Rica y el gran respeto que tenemos por lo que fue su gestión y por lo que nos acaba de contar en este sentido. Y agradecer por otro lado a nuestro querido compatriota Enrique Iglesias, que como siempre, con su apertura, su cariño hacia este país, nos trae siempre y a través de la Fundación Astur la posibilidad de tener aquí esta presentación que compartimos todos nosotros. De manera que muchísimas gracias por esta oportunidad y decir algunas palabras en nombre de nuestro ministerio, en el sentido que como país de desarrollo medio
y de dimensiones medias, digamos, porque a veces nos achicamos demasiado, cuando la grandeza no está solamente en la superficie, sino que está en las capacidades de nuestra gente. Y creo que tenemos un desarrollo medio que hace justamente que podamos enfrentar estos desafíos con un nivel de conciencia, con un nivel de conocimientos en donde podemos encontrar las respuestas adecuadas cuando tenemos el camino abierto y los espacios que le corresponden crear al gobierno desarrollados como para poder asegurarnos, digamos, que el sector privado, que el sector público tiene sus espacios y hacen sus aportes desde sus respectivas responsabilidades. Es en ese sentido que nosotros hemos dicho que como país tenemos que apostar a ser un país de calidad, y en ese sentido el ser un país de calidad ambiental es ser un país que incorpore justamente el conocimiento, la ciencia y la tecnología en los procesos de desarrollo. Cuando ahora en Doha estábamos en las negociaciones previas, se dio una situación que parece que la historia nos une un poco más. Estábamos en las negociaciones, como ustedes saben, nosotros negociamos entre el grupo de los 77 más China, grupo muy heterogéneo, con países enormes como China, como Brasil, Sudáfrica, India, digamos los BRIC, con toda su gran problemática de desarrollo, y acompañados por todos nuestros países de desarrollo menor y algunos países de desarrollo relativamente más atrasados. Y teníamos la gran discusión de un tema que para nosotros es particularmente importante, ¿no? El tema de la agricultura. En el tema de la agricultura es un tema que originalmente se ubicó en la discusión en lo que significaba los esfuerzos por la mitigación del cambio climático, de alguna manera impulsado por los países de mayor desarrollo, y a partir de las negociaciones se ha ido llevando la discusión de este tema hacia el tema de lo que es la adaptación al cambio climático, y ha sido una defensa del grupo de los 77 más China, que bajo el principio de las responsabilidades comunes, pero compartidas, digamos, pero diferenciadas, quiero decir, podamos encontrar el espacio para el desarrollo, digamos, de las relaciones entre lo que es el desarrollo agrícola y el cambio climático. En estas discusiones teníamos dentro del grupo de los 77 más China algunas particularidades que coinciden con las visiones que nos decía aquí el presidente Figueres. Es decir, en el sentido de que nosotros sentimos que tenemos evidentemente el derecho como país que no aporta, digamos, o en una forma muy marginal a las emisiones de gases de efecto invernadero, teníamos, digamos, una responsabilidad de adaptarnos a una situación que no hemos generado, y hemos peleado en ese sentido en la defensa de esos conceptos en el marco de estas convenciones. Pero nosotros, digo, somos conscientes de que nosotros tenemos una responsabilidad, y tenemos una responsabilidad en la mitigación, tenemos una responsabilidad en las emisiones que emitimos, es decir, no podemos ser ignorantes de que en cada una de nuestras actividades estamos generando un impacto, estamos generando emisiones, y que esas emisiones pueden ser mejoradas. Y cuando hablamos de la agricultura, evidentemente es un sector particularmente importante para nuestro país. ¿Por qué? Porque pensamos que somos productores de alimentos, tenemos dos temas. Un tema, es decir, es la vulnerabilidad de los productores, y sobre todo de los pequeños productores agropecuarios, que producen alimentos que nos dan seguridad alimentaria y que de alguna manera son afectados por el cambio climático, son afectados por estas sequías, por estas tormentas recurrentes que hoy las vivimos. Digo, nosotros hoy acabamos de ver lo que acaba de pasar en el día de ayer en el litoral del país, y esto lo venimos sintiendo repetidamente en los últimos años, de una forma cada vez más frecuente, cada vez más aguda, y que son los temas del cambio climático en la realidad de nuestras vidas, y en la realidad de nuestra producción, de nuestros productores, de quienes tienen que sobrevivir del trabajo y hay una responsabilidad en eso. Hay una responsabilidad en la adaptación, una responsabilidad que el país tiene que cubrir para resolver con los aportes y el apoyo internacional que corresponde. Pero también está la responsabilidad de seguir produciendo alimentos, porque la seguridad alimentaria es un tema central, y porque hay una población creciente, y entonces ¿cómo vamos a incrementar esa producción de alimentos para poder cumplir, digamos, con nuestra responsabilidad de ser menores emisores, digamos, de tener una producción baja en carbono? Y en ese sentido la única posibilidad es la introducción de la tecnología, la introducción de nuevas formas de trabajo, y poder de alguna manera que la unidad por producto
producido, digamos, en emisiones sea menor de lo que es hoy. Y eso es una responsabilidad que justamente se abre a la participación del sector privado, se abre a esta responsabilidad. Y en las negociaciones que hacíamos en Doha, se dio la situación de que eran pocos que nos entendían esta situación. La delegación de Uruguay, que éramos muy poquitos, digamos, somos, digamos, como país, seguramente de las delegaciones más pequeñas, teníamos que correr de un lado para otro un poco dando las posiciones y nos encontrábamos que en todos los casos nos sentábamos al lado de Costa Rica. Y nos sentábamos al lado de Costa Rica porque nos encontrábamos que nos entendíamos, que éramos dos países que teníamos la particularidad de tener desafíos comunes en condiciones muy similares de lo que es nuestra sociedad, de lo que es nuestro entendimiento de la responsabilidad que tenemos. Así que fue muy simpático, digamos, el hecho de venir acá y encontrarme al día que llego con el presidente Figueres, cuando 2 días antes estábamos con su hermana en las negociaciones en la Secretaría de la Convención, donde ella nos impulsaba a tomar decisiones, impulsaba a los países a ser ágiles en la respuesta a todos estos problemas. Y nosotros necesitamos ser ágiles y tenemos que tener las urgencias que tiene esta situación. Como nos lo mostraba claramente, esta es una situación que vivimos, que se agudiza y que si no tomamos medidas, y esas medidas tienen que venir no solamente del sector público, que tenemos la responsabilidad y que tenemos que hacer y abrir los espacios para que todos estos mecanismos de incentivos, estos mecanismos de conocimiento, de información y de formación estén al alcance de nuestra población, que estén incorporadas los conocimientos, la academia, en la definición de las políticas nacionales de respuesta al cambio climático. Hemos creado un sistema nacional de respuesta al cambio climático que ha funcionado, que viene funcionando desde 2009, en el cual participan las distintas instituciones, en el cual estamos enfrentando en conjunto una articulación de las distintas instituciones nacionales en mecanismos para dar respuesta y en estos temas, como decíamos, los temas de energía son temas centrales, los temas de la adecuación de la agricultura son temas centrales, el desarrollo de nuestra industria son temas centrales y sobre todas las cosas el desarrollo de nuestras capacidades y nuestro entendimiento. En ese sentido agradecemos muchísimo estos aportes porque creo que nos ayudan a abrir la cabeza y apostamos justamente a eso como uruguayos, digamos, a tener las capacidades y las cabezas abiertas a estos desafíos para enfrentarlos en conjunto. De manera que muchísimas gracias, presidente Figueres, y muchísimas gracias, Enrique Iglesias, por darnos esta oportunidad y de compartir estos conocimientos todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos ahora a oír a los científicos. Le ofrezco la palabra en primer lugar a la profesora Virginia Fernández Ramos. Bueno, primero y antes que nada quisiera agradecer también a los organizadores y especialmente también al presidente Figueres por unas ideas tan positivas y tan alentadoras frente a un futuro que muchas veces parece incierto. Desde el punto de vista de la academia, para nosotros es un debate aún no terminado, el tema de la existencia del cambio climático y si en realidad estamos frente a un cambio climático o a una variabilidad climática. Sin embargo, sí es una evidencia que la vulnerabilidad ha crecido en cuanto a el volumen de población y también a la concentración de actividades que vemos y la dependencia que tenemos de determinadas energías. Entonces, frente a esta situación, a mí me gustaría hacer una pregunta directamente al presidente Figueres y también a Jorge Rux, que es, ¿cómo les parece a ustedes que debería enfocarse este cambio que vemos que es necesario frente a las formas de producción y sobre todo a la forma de producción de energía y a mejorar o digamos a disminuir la vulnerabilidad de los territorios y también de la población? Si debería enfocarse más sobre las políticas públicas, como digamos incluir dentro de las políticas públicas lo que podrían ser algunas orientaciones que tengan que ver con el cambio climático, o
dentro de lo que es la responsabilidad social empresarial directamente. Me gustaría conocer si, desde el punto de vista de la experiencia de ustedes en otros países, qué es lo que produce, digamos, una mejor reacción, pensando que, bueno, una de las formas parecería ser más obligatoria, la otra más de voluntad. Vamos a dejar, le voy a dejar todas las preguntas todas al final, de manera tal que, muchas gracias, profesora. Le ofrezco la palabra a don Walter Bethgen. Bueno, no voy a ser reiterativo, simplemente muchas gracias por la invitación. Yo no les voy a hacer una pregunta. Voy a hacer unos comentarios y de un punto de vista muy pragmático. A mí el enfoque del presidente Figueres siempre me gustó mucho, desde que empezó a hablar de los bonos de carbono. Siempre me pareció muy positivo la manera de enfocar un problema que realmente es grave, como es el del cambio climático, y encararlo como una oportunidad. Ese fue el primer ejemplo que yo vi en mi vida profesional, el de los bonos de carbono, y ahora nos plantea una cantidad de oportunidades relacionadas con el cambio climático. Y a mí me parece que es el enfoque más positivo, es el enfoque que al que yo le tengo más esperanza, más que ver al problema del cambio climático con ese enfoque lúgubre, ese futuro negro, esa cosa espantosa. Acá hay un desafío y acá hay oportunidades. Los ejemplos que puso el presidente son excelentes, no voy a ahondar en ninguno de esos. Simplemente, la otra cosa es que el otro 50% de la gente vive en el campo. Y ahí también hay oportunidades. Y ya Jorge Rux lo mencionó, en el caso particular del Uruguay, de esta región, pero del Uruguay en particular, hay también oportunidades de la misma naturaleza de las que mencionó el presidente. Y creo que vale la pena, desde la academia y desde el sector privado, también aprovecharlas. Ahora, el otro comentario también pragmático es, ustedes saben, el tema del cambio climático, el tema clave es combatirlo, es reducir las emisiones. Eso no hay ninguna duda. Incluso aunque uno se pusiera a discutir si el cambio climático es antropogénico, si es el hombre, si quieren que le diga la verdad, a mí no me importa. Lo que yo sé es que hay todo para ganar reduciendo emisiones. Y eso es lo fundamental. Y es ahí donde tienen que estar los principales esfuerzos. Ahora, hay otra parte de la realidad, que nos guste o no, si hoy cerraran todas las fábricas del mundo, se cortaran todas las emisiones del mundo, la inercia de las emisiones pasadas y presentes lamentablemente hacen que los cambios en el clima sigan existiendo por lo menos por 4 o 5 décadas. Eso es una realidad. Entonces está la otra parte, el otro aspecto del cambio climático, que es la necesidad de adaptarse a un clima cambiante. Y ahí también uno puede tomar un enfoque lúgubre, pesimista, llorón, o ver oportunidades. Y yo honestamente creo que también ahí hay muchísimas oportunidades, en este sentido. Creo que el error, o vamos a no decir el error, la falta de aprovechar oportunidades en el pasado en cuanto a la adaptación se ha debido a que la comunidad científica hemos ofrecido escenarios posibles de cambio climático para el año 2080, 2100. Muy lejos, lejísimos, muy apartado de lo que es la agenda del tomador de decisiones del sector privado y del sector público. Sirvió muchísimo, aumentó mucho la toma de conciencia. Hoy uno se sube a un taxi en cualquier lugar del mundo y si está lloviendo el taxista va a decir es cambio climático. Y si está seco es cambio climático. Entonces, sirvió para la toma de conciencia. Hace 20 años cuando empezamos a trabajar en estos temas nos miraban con caras de locos. Hoy está en la agenda. Pero ha puesto al tomador de decisión, ya sea público o privado, en una especie de parálisis, porque la información que me da la comunidad científica es para dentro de 80 años. Y además, cuando empiezo a entenderlo un poco más, es incierta, especialmente a nivel local y especialmente en cuanto a precipitaciones.
Y yo creo que es ahí donde viene el cambio de cultura. Hay una realidad, y es que en los próximos años posiblemente haya 100.000 millones de dólares para trabajar en adaptación. Y eso es una oportunidad. ¿Cuál es el enfoque que nos abre la oportunidad? Es decir, cuando un ministro de Agricultura viene y nos pide como comunidad científica, ayúdennos a adaptarnos al cambio climático. La primera pregunta que yo les hago es, ¿ustedes están bien adaptados al clima de hoy? Cuando hay una sequía, ¿tiene un sistema que reacciona bien? Cuando hay inundaciones, ¿funciona todo bien? ¿Tienen sistemas de producción que no son vulnerables a la variabilidad, a las sequías, a las inundaciones? Porque si hay para hacer en ese campo, si hay para avanzar en adaptarnos al clima de hoy, es la mejor manera de empezar a adaptarnos a lo que pueda traernos el futuro. Con la diferencia que eso requiere acciones hoy, en tiempos que son interesantes para un tomador de decisión del sector público y del sector privado. Entonces, yo, de la misma manera que el presidente mencionaba las oportunidades concretas en el tema de mitigación, reducción de emisiones, cambio de fuente de energía, reducción de emisiones en todos los sectores, yo quisiera también plantear este otro campo. También en el tema de adaptación hay oportunidades concretas de cambiar la cultura, de manejar riesgos en vez de manejar crisis, en el nombre de mejorar nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Doctor Marcelo Barreiro. Buenas noches a todos. Realmente, agradecer también como mis colegas aquí en la Fundación Astur por poder compartir esta mesa con tan distinguidas personas. Preguntas, tengo una, pero antes quería hacer algunos comentarios. Como dijo el presidente, creo que hoy día el 99% de los científicos que estudian el clima en particular van a estar de acuerdo que el cambio climático está acá. ¿Sí? Y eso, cuánto de lo que se observa debido al cambio climático es diferente, pero que el cambio climático existe y se puede observar, es así. Ahora, solo para poner quizás, bajarlo un poco a tierra esto, ¿no? Estamos hablando de cambio climático, pero realmente nadie sabe de qué estamos hablando aquí, sí, específicamente, y particularmente en nuestro país. Entonces, yo les puedo dar algunas cifras de lo que estudios que hemos hecho en la universidad nos dan como a empezar a pensar realmente qué pasa en Uruguay. Por ejemplo, en los últimos 80 años más o menos, la temperatura media en esta región de Sudamérica ha aumentado cerca entre un 0,5 y un 1%. Es 1%, 1 grado. Ha habido, por ejemplo, un aumento de lluvias, ¿sí? Lluvias medias, anuales, cerca de un 10%, principalmente en verano. Ha habido, por ejemplo, entre un 5 y un 10%, ¿sí?, de aumento en días con eventos de lluvia muy intensos, los famosos eventos extremos. Entre un 5 y un 10% en los últimos 40 años. ¿Sí? Por otro lado, esta es una región que, a diferencia de muchas otras regiones, quizás inclusive de Sudamérica, tiene una gran variabilidad año a año, mucho más grande que esta tendencia que les estoy comentando. Entonces ahí creo que lo que decía Walter era particularmente importante. ¿Cómo hace uno para convencer a la opinión pública del cambio climático es importante, cuando en realidad la variabilidad año a año que tenemos en nuestro país es enorme? ¿Sí? Si uno ha habido encuestas en Uruguay sobre qué tanto le importa a la opinión pública el cambio climático, y está muy por debajo de los primeros lugares. ¿Sí? Hay otras preocupaciones, casa, seguridad, empleo. ¿Sí? Hay otras preocupaciones bastante más importantes. Es verdad, dice Walter, sí, es verdad, hoy día llueve más y dicen es cambio climático. Hay una tormenta y es cambio climático. Y eso probablemente no tiene nada que ver con cambio climático, eso es debido a la variabilidad natural del clima de la región. Entonces, en realidad, ahora nos pasamos para el otro lado. Hace unos 15 años, cuando yo empecé a estudiar este tema,
el que estaba de moda era el fenómeno del Niño. Todo era debido al fenómeno del Niño. Ahora, todo es debido al cambio climático. ¿Sí? Si uno mira las estadísticas, por lo menos de tormentas, ¿sí? No hay nada que indique que en esta región ha habido un aumento de tormentas o de ciclones extratropicales, para ser un poco más precisos, ¿sí? En los últimos años. No hay nada. Y eso está en los informes del IPCC, por ejemplo, de este año, 2012. Es más, a nivel global, en el hemisferio sur, el número de ciclones extratropicales ha tendido a moverse hacia el sur. Y si uno cree un poquito en las proyecciones que dicen los modelos climáticos, lo que nos dicen es que hay una tendencia a que disminuya el número total de estos eventos. O sea que es verdad, la gente tiene en la agenda el cambio climático, pero no es realmente el cambio climático lo que está hablando. Está hablando de variabilidad climática que siempre hubo, siempre estuvo en Uruguay, y eso es lo que siente día a día la gente. ¿Sí? Ahí lo que decía Walter, creo que yo estoy completamente de acuerdo. Creo que si la mejor forma de adaptarnos a un cambio climático es adaptarnos al clima de hoy, al clima, a la gran variabilidad que tenemos el día de hoy. Si los sistemas productivos están realmente adaptados a la variabilidad climática, año a año, sequías, inundaciones, etc., bueno, seguro que vamos a estar en mucha mejor posición para poder adaptarnos al cambio climático. Por otro lado, ahora quizás poco para el presidente, él mostró una visión sobre el reto del cambio climático, cómo resolverlo de alguna forma, por lo menos mejorar la situación que tenemos hoy. Claro, primero hay que convencer a la gente que es un reto, pero bueno, supongamos que está la gente convencida, cosa que en Uruguay, por lo menos, no es el caso. Pero supongamos que la gente está convencida. Definitivamente hay un presidente, digamos, que alguna vez dijo, "Is the economy stupid?" Alguien lo dijo eso y tenía mucha razón. O sea que evidentemente el incentivo económico es siempre un buen incentivo a la hora de mejorar las cosas. Pero eso no siempre funciona. Si uno piensa, por ejemplo, en el tema salud. Supongo que a una persona le dicen, bueno, no comas tanto porque te va a salir muy caro todas las enfermedades que vas a tener. Eso no parece haber tenido muy buena recepción, ¿no? En principio, no va por ahí el camino. El camino va por educar a la gente. Y por eso tenemos en enseñanza primaria, en enseñanza secundaria, tenemos cómo funciona el cuerpo humano, biología. Sabemos que tenemos que hacer ejercicio, sabemos que tenemos una dieta saludable. Solo podemos pensar al clima, el sistema Tierra, como algo parecido al cuerpo humano. Nosotros tenemos que tomar este reto del cambio climático para educar a la gente sobre el planeta donde vivimos. Es la única forma. Quizás la mejor forma es hacer combinado, como decía, la parte económica y la parte educativa. Pero si no realmente educamos a la gente sobre dónde vivimos y cuáles son realmente, qué nos hace tan especial a este planeta. ¿Sí? ¿Qué nos hace tan especial? Porque es el único país donde hay vida. ¿Sí? En este país no hay una cultura sobre las ciencias de la Tierra. No existe. No existe ni en primaria, no hay educación en primaria, ni en secundaria. Ahora inclusive se ha sacado geología. Lo único que se ve un poquito es en geografía sobre el tiempo y el clima. Pero eso es una mínima parte. Hay que educar a la gente en primaria y secundaria, hay que incorporar esa parte. De otra forma, solo desde el punto de vista económico, esto no va a funcionar. Y además hay otra parte que es importante, y es el cambio climático genera una tensión muy importante entre, es algo que puede llegar a tener consecuencias desastrosas eventualmente, pero también tiene una gran incertidumbre sobre lo que puede llegar a pasar. Hay una gran tensión en esas dos cosas. Hay una gran incertidumbre porque los modelos que usamos para las proyecciones, para los próximos 50 años, por ejemplo, como decía Walter, recién la señal de cambio climático claramente aparece a fin de siglo XXI. Los próximos 50 años van a estar dominados por la variabilidad climática. Entonces, ¿cómo hace una persona para tomar una decisión informada ante la tensión que existe entre mucha incertidumbre y grandes consecuencias? La única forma es que la gente esté educada,
que la gente que toma las decisiones y la opinión pública esté educada. Entonces creo que ese es un camino fundamental que tenemos que recorrer y que no va solo por la mano económica, sino por la mano desde comienzo, desde primaria, secundaria, generar una cultura en donde vivimos, en ciencias de la tierra. Y creo que por ahí es la única forma que podemos caminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Barreiro. Le ofrezco la palabra a la profesora Mónica Gómez Enache. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y a la invitación de la Fundación de participar en este evento. Mis antecesores ya hicieron una larga exposición y creo que mostraron bien cómo es el pensamiento en Uruguay desde la academia respecto al tema de cambio climático. Nosotros desde la academia nos gusta hablar más desde la variabilidad climática, que es quizás el presente que tenemos hoy. El gobierno de Costa Rica, a través de un informe generado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, priorizó 2 temas para adaptarse en su país, el sector hídrico y el de biodiversidad. Hicieron todo un análisis y una estimación de inversiones necesarias en la adaptación e incluso hicieron un estudio de costos incrementales respecto a las políticas económicas que tenía que implementar en un escenario entre los años 2010 y 2030. Usted bien expuso en un principio, y es muy claro, y creo que globalmente ya hay conciencia de cómo tener actitudes para llegar a una buena mitigación. Ahora, nuestros países, Costa Rica y Uruguay, que son pequeños, que como ya mis antecesores lo dijeron, a nosotros quizás nos preocupa cómo adaptarnos también. Mi pregunta concreta es, ¿cómo cree usted que el sector privado puede apoyar en la implementación de políticas intersectoriales para tener una buena gobernanza y poder lograr adaptación efectiva a nivel local? A mí me tocó trabajar en gobernanza, en procesos de recursos costeros marinos, en relación con la academia y ministerios y intendencias locales. Entonces, yo creía en principio que el sector privado podría tener un gran aporte, no solo en la generación de nuevas tecnologías, sino también en la implementación de políticas intersectoriales, ya que la adaptación siempre va a necesitar de varios puntos de vista y sectores para su implementación. Esa es mi pregunta. Muy bien. José María. Gracias, presidente. Muchas gracias, don Jorge, por sus apreciaciones y por ponernos al día sobre las complejidades del proceso intergubernamental en Doha. Vamos entonces a los comentarios. Doña Virginia, usted mencionó, para empezar, el debate que existe en la comunidad científica, y Marcelo lo mencionó de otra manera, hablando de la incertidumbre que existe con respecto a los procesos, de si estamos en cambio climático o no, de cuánto de esto lo estamos causando por nuestro estilo de desarrollo, y yo pienso que ese debate, que es un debate saludable, porque todo debate enriquece la toma de decisiones, es un debate que con el avanzar del tiempo va quedando mucho más del lado de que, independientemente de las causas, como mencionaba don Walter, sí estamos atravesando una época de cambio climático. Y entonces, ante eso, pues a mí me gusta la posición de don Walter, de que no me voy a detener muchísimo para fijarme en cuáles son las causas, porque las consecuencias las estamos viendo todos los días. Aquí no es muy normal que tengamos ciclones como los que tuvimos ayer, tampoco es muy normal que tengamos huracanes en Nueva York, como lo acabamos de tener, ni muchos otros elementos que estamos viendo alrededor del mundo. A la larga, aquí lo mejor que podríamos hacer, con independencia de las causas, es bajar las emisiones de carbono, sobre lo cual haya bastante consenso científico de que aumentan el reto. Si el reto tiene causas en otras cosas, que lo puede tener, las emisiones aumentan el reto. Y por lo tanto, ahí, pues a lo que me pongo es a bajarlas. Si las puedo bajar de una manera que crea oportunidades de empleo, oportunidades económicas, oportunidades de bienestar, y puedo juntar la economía con el ambiente, pues pienso que tengo alicientes más importantes para avanzar en esa dirección. Pero doña Virginia también nos hacía la pregunta de si estamos
más por el lado de las políticas públicas o por el lado de la responsabilidad social corporativa del sector empresarial. Yo pienso que cambio climático necesita más Estado y más mercado. Necesita más Estado proactivo, más Estado que asuma la responsabilidad de un marco regulatorio que le mande las señales correctas a los mercados hacia cuál es la dirección en que queremos avanzar en nuestra economía. Walter fue muy generoso en mencionar algunos de los cambios que formulamos en gobierno en aquellos años. Uno de ellos fue pasar un impuesto a las emisiones del carbono, que hoy en día muchos países se debaten si tomar esa medida o no. Nosotros la tomamos en el 95, más bien nos hizo más competitivos porque de alguna manera nos incentivó a ser mucho más eficientes, y el producto generado por ese impuesto lo invertimos en un fondo para la compra de servicios ambientales que vino a proveer muchísima oportunidad de inversión en algunos sectores de la economía nacional que estaban generando servicios ambientales. Entre ellos estaba la fijación de carbono como un commodity para poderlo exportar a los mercados internacionales. Entonces necesitamos más Estado, pero también necesitamos más mercado. Y yo tengo el sueño de que los responsables de ambiente en las empresas los saquen de la parte de la responsabilidad social corporativa y los metan en el departamento de estrategia de las empresas. Porque yo pienso que más que una responsabilidad social por el lado de las empresas, aquí hay una gran oportunidad de mejorar la línea de contribución de la empresa si enfocamos el ambiente como lo podemos enfocar. Y ahí entonces quisiera ver el ambiente metido en la parte de estrategia, de desarrollo, de negocio, y dejemos otras cosas para la parte que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa. Más Estado y más mercado, pienso que es lo que necesitamos. Don Walter hablaba también del 50% de las personas que viven en el campo y de la necesidad de adaptarnos, y claro, ese es un tema igualmente importante. A Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado tenemos que mitigar todo lo que podamos mitigar. Una buena parte de eso se puede hacer con instrumentos que ya tenemos, que lo hacen viable desde el punto de vista económico y empresarial. Otra parte tiene que esperar a los procesos intergubernamentales, que esperamos que podamos avanzar en eso en los próximos años. Pero la otra parte, además de la mitigación, y gracias a don Walter que lo mencionó, tiene que ver con la adaptación. Y eso es un elemento muy importante porque, como lo mencionó don Walter, ya tenemos suficiente momentum y suficiente carbono en la atmósfera para que vayamos a ver cambios todavía más impresionantes de los que estamos ya viendo en estos días. Eso lo ligo con la observación de doña Mónica. Y ahora llego a don Marcelo, porque doña Mónica hablaba específicamente sobre la adaptación y la responsabilidad empresarial en cuanto al campo de la adaptación. Este campo de la adaptación yo lo veo más como un campo en donde tiene que meterse necesariamente el gobierno. Veo menos opciones para el sector empresarial en la adaptación que en la mitigación, porque es en los procesos empresariales donde podemos lograr las eficiencias productivas que bajen las emisiones de carbono. Pero en la adaptación veo mucho más una oportunidad para políticas de gobiernos, y ahí tiene que haber necesariamente, como lo mencionaban nuestros amigos comentaristas, una clara, y también usted lo mencionaba, don Jorge, tiene que haber una responsabilidad compartida entre los países que tienen más recursos y los países que tenemos menos recursos. Yo veo en todo esto el cambio climático, por supuesto, también una gran oportunidad, don Enrique, para que los países del norte y los países del sur nos reencontremos. El mundo del futuro no puede ser un mundo donde nos estemos constantemente recriminando y diciéndonos, como ustedes hicieron el problema porque emitieron para desarrollarse, ahora nos toca a nosotros emitir todo lo que queramos para volvernos desarrollados también. Eso no nos lleva a ningún lado. Más bien el norte tiene tecnología y recursos
En el sur necesitamos esos recursos y queremos invertir esas tecnologías. Pongámonos de acuerdo para ver cómo lo hacemos. Y en el medio de todo eso, pues todos vamos a generar mucho mayor actividad económica y vamos a estar mucho mejor. De manera que en el campo de la adaptación lo que veo es una posibilidad para que intervengan los gobiernos y para que nos encontremos entre el norte y el sur. Y don Marcelo hablaba tocó varios temas, un poco el tema del debate, de las preocupaciones, de un lado y del otro. Yo pienso en esto, don Marcelo, que las nuevas generaciones son mucho más abiertas a este tema que las generaciones anteriores, y que hay una mucho mayor conciencia ambiental a nivel de las nuevas generaciones que lo que inclusive nosotros pensamos. Este es otro caso típico en donde, así como los hijos les enseñaron a los padres cómo usar los ordenadores con todo lo que tiene que ver con el internet, ahora son otra vez los jóvenes los que ponen orden en la casa con respecto al reciclaje y con respecto a muchas políticas ambientales. Pero tiene usted, por supuesto, muchísima razón en decir que no solamente lo económico como incentivo va a resolver el problema, sino que esto depende también de un profundo sentido de la educación. Y educarnos para avanzar en la dirección de una economía de libre carbono es, por supuesto, un reinventar la educación para que la palabra alfabetización ya no sea solamente una definición de saber leer y escribir, sino que también incluya elementos adicionales como ser absolutamente conocedores de nuestro medio ambiente y de las posibilidades que en eso tenemos, y de la informática como un instrumento para el desarrollo. En fin, estas son mis comentarios, señor presidente, y quisiera agradecerle a los panelistas sus observaciones puntuales y además muy pertinentes con respecto a este tema. Esta es una gran oportunidad, esta es una linda posibilidad de que en este mundo vivamos mejor. A mí me gusta ver el vaso siempre al menos medio lleno, porque pienso que no hacemos mucho con verlo medio vacío, y este es un vaso que está medio lleno. Si aprovechamos la plataforma tecnológica que ya hemos desarrollado y la llevamos adelante, yo pienso que podemos seguir avanzando con mucho mayor prosperidad y mayores niveles de buena convivencia. Y termino con un último ejemplo de este lindo y fascinante mundo en donde pienso que se van juntando cada vez más la tecnología y todo lo que tienen que ser los nuevos avances hacia un mundo con menos emisiones de carbono. La empresa Microsoft tiene en su plantel en Redmond, Seattle, 115 edificios. 115 edificios es su centro corporativo. Son tantos edificios que tienen prácticamente organizada una empresa interna que le da el mantenimiento a los edificios, y con un sistema de rotación procuran que ningún edificio sea más antiguo que 5 años. Es decir, cada 5 años en ese sistema de rotación reacondicionan el edificio desde cero hasta dejarlo tecnológicamente y ambientalmente avanzado. Eso en primer lugar. Segundo, el costo energético de Microsoft para ese campus que tiene es de 6 centavos norteamericanos por kilowatt, porque en esa parte del país hay un gran potencial de los proyectos hidroeléctricos, y por lo tanto tienen un precio que en términos mundiales es francamente muy bajo. Pues independientemente de eso, esa empresa colocó recientemente 500,000 sensores. 500,000 sensores que hoy con los sistemas de producción de sensores tienen precios de centavos cada uno. 500,000 sensores en esos 115 edificios. En este salón hubiéramos conectado 2 o 3 sensores para que si el aire acondicionado sube 1 grado
con respecto a donde tiene que estar, hubiera reportado algún lugar que el aire acondicionado está desfasado. O si estuviéramos en invierno, que si estamos recalentando la habitación más de lo que tenemos que estar, pues también lo hubiera reportado. Y eso por internet, porque no necesariamente tiene que estar el puesto de control en la misma sede del edificio, eso por internet se traslada a un centro en donde este salón, donde el aire acondicionado está enfriando más de la cuenta, parpadea una luz y eso despacha a alguien en la cuadrilla de mantenimiento que tiene que revisar los aires acondicionados que están descalibrados en este salón. Con esa medida lograron bajar su factura energética en un 15% adicional, a pesar de que los edificios son refaccionados cada 5 años y a pesar de que su costo de energía es realmente muy bajo. 15% más bajo con respecto a eso. La inversión se paga en menos de 2 años. Yo tengo la gran ilusión de que eso lo podamos ver en el mundo entero. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pensar en empresas de software de jóvenes uruguayos que montan cosas similares para poder instalar sensores en los edificios de Montevideo y de las otras ciudades que controlen remotamente y que puedan ayudar a bajar los costos? Oportunidades de empleo, otra vez oportunidades de software, de exportación de servicios, de nuevas generaciones y además de nuevos modelos de negocios. En fin, yo pienso que aquí hay que ponernos a ilusionarnos con el futuro que podemos construir, amigas y amigos, manteniendo siempre, por supuesto, los pies sobre la tierra, pero ilusionarnos con el futuro que podemos construir, no limitarnos por lo que hemos hecho hasta el momento, sino repensarlo todo y reinventar la manera en que vivimos y en que nos transportamos y en que trabajamos y en que actuamos en sociedad. De esa manera vamos a poder avanzar hacia el mundo que yo pienso que todas y todos queremos y vamos a hacer del cambio climático no solamente un reto, sino que una linda oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle al amigo Figueres por su generosa venida a Uruguay y ilustrarnos con sus puntos de vista sobre este importante tema. Agradecerle también a Jorge, al arquitecto Rux, por traernos sus reflexiones y la posición del gobierno de interesarse en este tema y a jugar un papel en el mundo internacional. Y por supuesto a los 4 científicos que nos han acompañado en la tarde de hoy. No voy a hacer conclusiones difíciles de hacer, pero decir 3 o 4 comentarios en 2 o 3 minutos. Primero, claramente estamos entre un gran tema global. No cabe ninguna duda que el tema debe preocupar. Creo que el debate no entró en la gran controversia, cuánto hay en el cambio climático de empuje de la propia naturaleza y cuánto hay de la contribución del hombre en el planeta. Creo que ese es un tema que sigue el debate, pero creo que la mayoría de los científicos están coincidiendo que estamos en un momento de cambio climático. Y también, como se decía aquí muy bien por Betgen, claramente en cualquier hipótesis reducir las emisiones es bueno, en cualquier hipótesis. Y eso es una primera conclusión a la cual debería apuntar las políticas del tema de cambio climático. Creo que se hablaron de los grandes riesgos que tiene el momento actual y no se entró en el debate, pero realmente el problema nos expone a riesgos muy importantes que de alguna forma están siendo estudiados, lo que significa el cambio climático en la agricultura, lo que va a significar el cambio climático en la altura de los mares. Yo les digo una de las cosas que a mí, que no tengo la menor idea de estos temas en su visión científica, una de las cosas que me impresionó es volar el otro día llegando de Europa hacia Estados Unidos y ver el deshielo
del Polo Norte, ¿verdad? Eso son unos meses que para mí es una de las cosas que en lo personal me impresiona muchísimo, ver que el 90% de Groenlandia aparece deshielado. Es una cosa que a cualquiera que ya tiene unos cuantos años, eso no deja de ser muy impresionante, como ver que desprenderse en el Polo Sur, grandes bloques de hielo que son a veces más grandes que una isla, que un país en el Caribe. O sea que algo está pasando allí. Entonces hay riesgos. El amigo José María habló un poco del problema del consumo. Es que para nosotros el consumismo desenfrenado, con que vive hoy ese millón de personas, que se constituye en una meta para nosotros 6 millones, como dice muy bien, precisamos 3 o 4 planetas. Hay hay un problema de contradicción importante que habrá que de alguna forma tomar nota. Creo que él se refirió con mucha propiedad al tema de aprovechar los mecanismos de mercado que hacen que la reducción de las emisiones en el sector privado puede ser también un buen negocio. Yo creo que eso siempre es bueno. Ojalá en un sistema que estamos viviendo, si podemos generar actividades económicas que de alguna forma reduzcan las emisiones y a su vez siempre significa un buen negocio, pues eso de alguna manera tenemos que hacerlo. Yo agradezco mucho que haya dicho esto del edificio Ciudadela. Yo comparto plenamente hacer algo respecto a ese tema que tenemos ahí enfrente. Pero bueno, me parece que también el tema del Estado es muy importante. Yo coincido con que realmente el tema educativo es importante. Oiga, cuando hicimos la conferencia de Estocolmo en el año 72 y invitamos a la presencia de organismos no gubernamentales, hubo como 7.000 personas, de América Latina no había ONGs vinculadas al tema. Hoy hay 15.000 organizaciones, de ellos con las cuales, y yo coincido en esto, la gente joven de hoy es más sensible a ese tema que lo que era la gente joven de aquel momento. Eso es mi opinión personal. Es decir, creo que de alguna manera hemos ganado un espacio en el interés de la gente joven en este tema, eso es verdad. Pero no alcanza eso. Yo creo que la introducción de este tema como parte de la educación desde la escuela para adelante, yo creo que es muy importante. A mí me parece que en esto quizá nosotros debiéramos recordar que las culturas originarias de nuestra América eran por cultura respetuosos del medio ambiente y conservaban la relación con la tierra como un fenómeno religioso. Si alguna cosa podemos dar nosotros lecciones al mundo, nos la dieron las culturas originarias, no las culturas actuales. Y eso yo creo que vale la pena recordarlo. Yo creo que ir generando esta conciencia crítica a mí me parece un problema muy importante. Yo creo, por último, también decir que los científicos tienen una gran responsabilidad. Yo soy optimista en el sentido siguiente. Yo creo que el hombre sale de estas cosas. La historia demuestra que de alguna forma la ciencia tiene una frontera infinita y que de alguna manera saldremos en el tiempo, pero eso significa un gran desafío para la investigación científica. Hablando con los amigos del CGIAR, que el centro en Cali, me decían que con nuestro amigo uruguayo que tenemos ahí, director, me decía, no, el tema de la adaptación de semillas es muy importante. Lo que pasa es que la adaptación de una semilla demora 25 años en generarse. Entonces, de alguna manera, empezar ya a pensar en esas cosas, a mí me pareció una cosa muy importante. Por último, yo diría, el otro tema importante es que desgraciadamente me preocupa mucho, el amigo Russell lo dijo, que los grandes países estén realmente lavándose las manos en algún sentido todavía. Es decir, los grandes compromisos de la negociación internacional no están bloqueados por los países del norte o del sur, están por países grandes que están en este momento resistiéndose a tomar medidas por distintas razones. Eso es una cosa que realmente preocupa. Es decir, ¿cómo es posible que el mundo, si es consciente de que el tema es muy grave, no tengamos que hacer algunas cosas para poder realmente llevar adelante una política de adaptación y de prevención? De manera que muchas gracias, José María, porque realmente una de las cosas que queremos hacer en esta fundación es traer estos grandes temas económicos, políticos y sobre todo, en este caso, ambientales, y una persona con la que ha dedicado su vida a estos temas y traernos sus reflexiones, pues realmente nos ha enriquecido, y le queremos agradecer mucho la generosidad que ha tenido en acompañarnos esta noche. Y muchas gracias a los amigos científicos, al amigo Ruth y a todos ustedes por venir un viernes de tarde a esta charla. Muchas gracias.